todos, muy buenos días. Le habla su teacher Felipe Rivera y hoy estamos realizando un segundo video y bueno, así estaremos de aquí hasta cuando podamos volver, ojalá pronto, agosto. Bueno, no creo, ojalá antes. Y este segundo video trata un poco de lo que tienen que hacer en su trabajo. Les doy un trabajo súper entretenido pero largo, ya que tienen que hacer una revista histórica. Y esa revista histórica tiene que tocar distintos temas que ya hemos visto en clases anteriores. Y hoy día vamos a profundizar más, para que lo hagan bien, en lo que fue el segundo gobierno del señor Arturo Alessandri Palma, para que puedan hacer bien su artículo en la revista que tienen que hacer y entregármela a fines de mayo, ¿ya? Si es que no volvemos antes. Para eso, el objetivo de esta clase es reconocer la importancia del segundo gobierno de Alessandri y sus principales características. Recuerden que Alessandri vuelve en un periodo de medio convulsionado en Chile y a nivel mundial, prácticamente un poco parecido a lo que estamos viendo hoy en día, con la diferencia de que no fue una pandemia la que obligó al mundo a tener otra mirada, sino que fue una crisis económica, la crisis de Wall Street de 1929 que vimos el año pasado. ¿Ya? Bueno, bajo esa premisa, aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es la situación en la que asume por segunda vez la presidencia el señor Arturo Alessandri Palma? Quiero que vean estas imágenes. Estas imágenes son imágenes de Chile de 1930 básicamente a 1932. Son imágenes que demuestran la pobreza en que se encontró Chile debido a esta gran crisis económica de Wall Street o el jueves negro en Estados Unidos en la bolsa de New York, que hace que todas las grandes empresas y bancos del mundo quiebren. ¿Y quiénes son los países más perjudicados? Siempre los países periféricos, los países que dependen de ellos. En este caso, Chile fue uno de los países más perjudicados porque era el país que más dependía de ¿qué país? De Estados Unidos. Y como Estados Unidos fue el gestor de esta crisis, Chile fue el más perjudicado y como pueden ver en esta foto, en esta imagen, niños, colas tremendas, solamente para poder obtener un plato de comida en ollas comunes. ¿Ya? Entonces lo que estamos viviendo hoy en día quizás no se asemeja mucho a lo que vivieron miles de chilenos años anteriores. ¿Ya? Y para también formar un poco de conciencia, chiquillos, de lo que las crisis pueden traer al mundo entero. En ese sentido, ¿cuáles son las claves que va a tener Alessandri para retornar al país y para poder sacar a Chile a flote? Primero, como pueden ver en esta imagen, está con su gran perro, su regalón y su gran ministro, reconocido como el mago de las finanzas, el señor Gustavo Ros Santamaría. ¿Ya? Bueno, tras la inestabilidad política que tuvo Chile entre 1929 y 1932, con la guía que les pasé anterior, con la guía de la República Socialista de los 12 días, el periodo de que en un periodo de 2 años hubieron más de 5 presidentes, o sea, imagínense la inestabilidad y lo difícil que era gobernar Chile en ese periodo debido a esta gran crisis económica. Entonces, necesitábamos a alguien fuerte que volviera a poner orden y a estabilizar el país. ¿Y quién era ese hombre para muchos? El León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma. Por lo tanto, él idea un plan de saneamiento económico tras esta gran crisis de 1929. ¿Ya? Por lo tanto, la derecha pierde predominio sobre el sistema político, es decir, la política ya no va a estar subordinada a un partido político de izquierda o derecha. Bueno, en este caso de la derecha, porque hasta 1939 prácticamente los únicos gobernantes o lo único que gobernaban eran básicamente presidentes de ideas más de derecha, por decirlo así. ¿Ya? Y el Partido Radical que se forma después y que ustedes lo vieron con los gobiernos del Frente Popular, van a ser un gran cambio para Chile que hasta el día de hoy lo podemos notar. En ese sentido, ¿cuál es el plan que hace Alessandri para poder primero sacar la economía? Que es lo importante, chiquillos, porque si una economía está baja, ¿qué significa? Significa desempleo, significa que suben los precios, significa que no hay dinero, y si no hay dinero la gente se desespera. Si la gente se desespera por no tener que comer, ¿qué ocurre? Cacerolazos, colas, protestas, desorden, ¿ya? Y eso para ningún país es bueno. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el señor Gustavo Ros, conocido como el mago de las finanzas de la época? ¿Ya? O para muchos, el ministro del hambre por sus detractores. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a hacer el señor Alessandri entonces?
con su hombre de confianza, Gustavo Ross. Primero, promueve lo que es un Estado que participe en la economía, ¿ya? Y regule obras. O sea, el Estado ya no va a ser solo garante de que los privados hagan y deshagan en la economía. Es decir, ya no va a estar todo en manos de la empresa privada para que genere crecimiento económico, para que genere trabajo, etc. Ahora el Estado sí va a tener un rol importante. Va a generar trabajo, va a activar la economía, etc. Ahora, ¿cómo va a reactivar la economía el Estado? A través de 4 ejes importantes. Primero, programar obras públicas. ¿Qué significa programar obras públicas? Básicamente, generar cosas. ¿Por qué es necesario generar cosas? Porque si el Estado se va a preocupar de generar cosas, ¿qué va a generar? Trabajos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se va a preocupar de generar plazas, estadios, hospitales, puentes, carreteras, etcétera, caminos. ¿Para qué? Para generar obras públicas que le permitan a la gente combatir la cesantía y dejar la cesantía un poco de lado. ¿Para qué? Para que la gente pueda consumir y vuelva a reactivarse la economía. Ahora, ¿cuáles son las grandes obras públicas que genera Alessandri en su gobierno? Y que muchos de ustedes, por ejemplo, gozamos en el año 2015, cuando por primera vez en la historia Chile levanta una Copa América. ¿Por qué? Porque una de las grandes obras públicas es el Estadio Nacional. ¿Ya? El Estadio Nacional se crea en el gobierno de Alessandri, bajo esta premisa de reactivar la economía, generar trabajo y que el Estado se haga cargo de eso. Y lo que es el barrio cívico de La Moneda. Todo eso lo que está alrededor de La Moneda, esas cosas lindas, se fueron creadas en su gobierno. ¿Qué es lo segundo que intenta hacer Alessandri? Estimular la exportación. ¿Qué quiere decir eso? Volver a vender nuestros productos en el extranjero. O sea, ya sabemos que no vamos a estar comprando salitre, ¿ya? Y cobre, porque los países más poderosos no tienen cómo comprarlo tampoco, debido a esta gran crisis económica, pero podemos exportar otras cosas, madera, vino, etcétera, que puedan aportar el crecimiento económico del país. Tercero, la idea de esto, básicamente, que es disminuir el desempleo, ya que la gente esté activa económicamente. ¿Qué significa activa? Que esté trabajando. ¿Para qué? Para que active la economía entera, para que la gente pueda consumir, ¿ya? Y así todos los pequeños pymes y los pequeños comerciantes también puedan reactivarse y generar más empleos. Y básicamente algo que, si bien ya tenemos trabajo, disminuimos la cesantía, ¿cierto? Pero hay algo esencial para que esto fluya y mejore, que es el aumento de salarios, ¿ya? Es decir, Alessandri en su gobierno, aparte de estimular obras públicas y tratar de disminuir la cesantía, aumentó los salarios para que la gente tuviera más, o fuera más fácil poder reactivar la economía, para que la gente consumiera más, ¿ya? Y así la economía pueda volver a reactivarse. Y ahí pueden ver la primera imagen del Estadio Nacional, que en un principio era para 70.000 personas. Hoy en día es solamente para 45.000, y el lado norte, creo, del Estadio Nacional, hay un lado en que se conmemora, ¿cierto? Lo que fue el golpe de Estado el 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque en el Estadio Nacional también fue un centro de tortura. Entonces se conmemora ese lado donde estuvieron las personas torturadas, para que nunca más en Chile, entre comillas, vuelva a ocurrir un hecho de esa estirpe. ¿Ya? Y ahí está la inauguración en 1938. Alessandri, ¿cierto?, con su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, inaugurando el Estadio Nacional para más de 70.000 personas. Bueno, recuperamos la economía, ¿cierto? Ya generamos empleo, generamos obras públicas, disminuimos los salarios, y además tenemos la capacidad de aumentar esos salarios. Si la gente va a tener más plata para poder consumir y reactivar la economía. Pero ahora, si ya tenemos una cosa saneada, ¿cierto? Zanjada, necesitamos otra cosa. Lo que para muchos es muy importante, que significa orden institucional y público, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta 1932 había mucho desorden institucional, mucho disgusto, mucha protesta, y no se sabía para dónde íbamos. Entonces, para que un país pueda progresar, no solo necesita un orden económico, sino que también necesita un orden público e institucional. Y Chile, en ese sentido, siempre se ha basado en un Estado fuerte, descentralizado, de orden público, ¿ya? En la base de nuestra historia republicana. En ese sentido, Alessandri, para restablecer el orden público,
lo primero que debe hacer es someter a las Fuerzas Armadas al poder civil. Un hecho fundamental, porque recuerden que en el periodo de inestabilidad eran las Fuerzas Armadas las que básicamente se tomaron el poder, estos jóvenes militares que en 12 días intentaron hacer la República Socialista. ¿Eh? Pero lo que hace Alessandri entonces es exigirle a las fuerzas públicas, a las Fuerzas Armadas, que él está por sobre ellos. Por lo tanto, ellos tienen que obedecer a su presidente. Eso es lo primero para mantener un orden, una jerarquía. ¿Ya? Ustedes son muy importantes, ¿cierto?, para mantener el orden público, para generar estabilidad, etcétera. Pero yo soy el presidente de Chile y yo soy el que los dirige a ustedes y no ustedes a mí. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Someter a las Fuerzas Armadas al poder civil del presidente. El presidente está por sobre todo. ¿Ya? Segundo, ¿qué va a hacer entonces el presidente para evitar que las Fuerzas Armadas se subleven ante él? Crea lo que son las milicias republicanas. Las milicias republicanas son jóvenes, por decirlo así, policías, o por decirlo así, si lo llaman colegio, como por ejemplo cuando hay guardia en los recreos. Y esos guardias avisan al inspector el que se está portando mal, el que no cumple en el baño, ¿cierto? Era algo parecido. Entonces estos guardias eran los encargados de ver que las Fuerzas Armadas no se sublevaran. Y estaban armados, eran paramilitares, eran entrenados. Y si bien no pertenecían a carabineros o a la PDI, sí tenían un rol importante porque hacían que las Fuerzas Armadas no se sublevaran ante el poder para obtener el poder nuevamente. ¿Ya? Segundo, obviamente si Alessandri tenía un poco de temor porque la oficialidad de las Fuerzas Armadas se pudieran no obedecerle y tratar de quitarle el poder, ¿qué es lo que hace? Obviamente renueva la oficialidad del ejército, pues saca a todos los que son peligrosos y póngalos de su confianza en el ejército. ¿Ya? Y tercero, y ahí está quizás una de las cosas que no respeta, al igual que el señor Ibáñez, que es la represión. El señor Alessandri reprime toda manifestación política y laboral. Para él, los sindicatos, todo lo que tiene que ver con movimientos sociales, él los va a reprimir también. ¿Por qué? Porque para él lo primero es el orden y lo otro viene después. Y si para eso tiene que reprimir e incluso matar, lo va a hacer. ¿Ya? Por eso muchos son retractores de su segundo gobierno y para otros es un salvador. ¿Ya? Y obviamente, para poder reprimir a sus manifestantes, pide al Congreso facultades. ¿Y cuáles son esas facultades? Vigilar y arrestar a todos los opositores. Restringe a la prensa, no hay libertad de expresión, ¿cierto? E incluso allana a sedes de opositores. O sea, para él, el orden está por sobre todo. Y si tiene que arrasar con todo, lo va a hacer. ¿Ya? Eso, segunda instancia. Entonces tenemos orden económico, ¿cierto? A base en que el Estado va a ser un Estado que va a estar en la economía, va a reactivar la economía a través de obras públicas, va a aumentar la exportación, ¿cierto? La venta al extranjero, aumenta los salarios, y así vamos reactivando la economía, pero una vez que la reactivamos necesitamos el orden público y él va a hacer todo lo posible para mantener ese orden sin importarle las libertades individuales de cada uno de los chilenos. Y que incluso su misma constitución él había instaurado. ¿Ya? Tenemos entonces, para que no se les olvide, somete a las Fuerzas Armadas a su poder. ¿Cómo lo hace? A través de milicias paramilitares que deben evitar que las Fuerzas Armadas se subleven y sacando a todos los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas y poniendo gente de su confianza en el ejército y pidiéndole al Congreso la cooperación para poder vigilar, arrestar a toda persona que se le oponga. Llámese movimientos obreros, que habían sido en un principio la base de su política. ¿Ya? ¿Estamos quedando claros? Y finalmente, uno de los hechos que conllevó quizás a la crisis de su gobierno y que hace que su ministro de Hacienda, Gustavo Santamaría, no salga presidente en el año 38, es
el movimiento casi obrero y lo que fue la matanza de Sobrero. Ya, este movimiento, aunque ustedes no lo crean, en Chile sí hubo un movimiento casi encabezado por el señor Jorge González Bonmares, ¿ya? Líder, ¿ya?, de este movimiento, que en el año 1938, ¿ya?, se agrupa en lo que es el edificio del Seguro Obrero, en apoyo, ¿ya?, a Carlos Ibáñez del Campo. Estas 60 personas estaban apoyando a que vuelva Ibáñez, ¿cierto?, al poder, ¿ah? Y tras rendirse, porque estaban cercados por los carabineros, fueron masacrados más de 60 jóvenes chilenos por carabineros de Chile, ¿ya? Obviamente Alessandri negó este hecho, pero claramente él fue el que dio la orden para masacrar a estas personas, porque recuerden que él no toleraba el desorden público, ¿ya? La matanza de estos jóvenes finalmente provoca un gran rechazo en la población, obvio, ¿ya? Y tras los años de elección, Ibáñez se retira de la elección porque Ibáñez igual está involucrado en este movimiento en forma apartada. Y Jorge González Bonmares, ¿cierto?, llama a votar por Pedro Aguirre Cerda y no por el señor Gustavo Ross, que era la carne, que era el plato fuerte para seguir la idea de Alessandri, ¿ya? Y que Gustavo Ross representa a la derecha. Y Pedro Aguirre Cerda representaba la primera alianza izquierda, que fue el Frente Popular. Entonces, como ustedes pueden ver, si bien Alessandri se puede ver en un principio como una persona que pudo sacar a Chile del desastre económico que produjo la caída de Wall Street, también fue una persona que quitó muchas libertades individuales a los chilenos a base del orden público. Entonces, incluso se puede ver lo que pasa hoy en día en Chile con esta pandemia, ¿cierto? ¿Qué se le exige al presidente? Orden público, libertades individuales, podemos manifestarnos, etc. Él tuvo la misma problemática, pero quizá un poco peor, porque una crisis económica es muy importante para los países. Si los países no tienen dinero para poder soportar esta crisis, ocurre una serie de problemas, ¿ya? Y finalmente, esto fue lo que ocurrió con el señor Alessandri, ¿cierto? Y finalmente, ¿cómo se organiza la fuerza política tras este régimen, de este presidente? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Tras la lucha o tras el gobierno de Alessandri, quizás Alessandri se puede decir que logró su objetivo, porque estabiliza el país económicamente y lo estabiliza políticamente a base, ¿cierto?, de sangre, por decirlo así. Pero logra su objetivo. Bajo ese parámetro, Chile entonces, en el año 39, va a tener por primera vez lo que se llamó la mesa de tres patas. Es decir, movimientos políticos, partidos políticos claramente definidos por su ideología. ¿Y cuáles son esas ideologías? Básicamente los partidos de centro, ¿ya?, los partidos de derecha y los partidos de izquierda, ¿ya? Entonces, Alessandri logra su cometido. Logra estabilizar a Chile, recuerden, económicamente, y lo logra hacer políticamente. Pero una vez que termina su gobierno, Chile ya queda en una especie, como les dije, de mesa de tres patas. Y ya las personas tienen claro cuál es su postura de lo que quieren para Chile a futuro en esa época. Y esa postura, hay tres grupos que se pelean los votos. Ya recuerden, los partidos de derecha, de centro y de izquierda. Los partidos de izquierda son todas las organizaciones sociales que ahora van a luchar ya no solo para que se les escuche y para que puedan tener algún beneficio a través de leyes, sino que ahora van a luchar por un puesto político. Van a querer estar dentro de una organización institucional chilena para poder cambiar Chile, para poder hacer mejores políticas públicas para Chile, ¿ya? Luego están los grandes terratenientes y empresarios que de a poco van a ir perdiendo su poder político que tenían desde que Chile se independizó hasta 1939. ¿Ya? Porque hay que dejar en claro, desde que Chile se independizó hasta 1939 hubo un solo movimiento político que gobernó en Chile, que era la
derecha, llámese partido conservador o partido liberal, pero todos tenían el mismo centro, todos eran terratenientes, todos eran empresarios, todos pertenecían a la misma clase social. ¿Ya? Incluso muy parecido a lo que pasa hoy en día. ¿Cierto? Hoy en día tenemos estos tres movimientos, para muchos no, para muchos seguimos siendo más de lo mismo. Porque en nuestra clase política, a pesar de que se divide en derecha, izquierda y centro, todos pertenecen a la misma clase social. ¿Ya? Tema para debatir. Entonces, ya tenemos los partidos de derecha, que es el Partido Conservador, el Partido Liberal, los partidos de centro, que es el Partido Radical, ¿ya? Los que gobiernan, recuerden, y que representa a la clase media. Y los partidos de izquierda, que es el Partido Comunista y el Partido Socialista. Todos estos partidos se van a querer llevar una zanja de poder desde aquí a 1973, perdón. Desde 1939 a 1933, a 1973, 70, perdón. Estos partidos son los que van a querer gobernar en Chile. Y es donde Chile se va a polarizar aún más. Por lo que mismo recuerden de la Guerra Fría el año pasado. Bueno, y finalmente, ¿cómo queda reorganizado estas nuevas fuerzas políticas y sociales? Primero, se crea la Asociación de Empresarios que hasta el día de hoy existe, y que es la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, y la Confederación de la Producción y el Fomento, la CPC. Todos ellos son los dueños de empresas, los grandes terratenientes, y que básicamente presionan políticamente al presidente para su beneficio económico, ¿ya? Para que sus empresas puedan seguir fortaleciéndose. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa o de esta agrupación? Fortalecer los intereses empresarios frente a la autoridad pública. Es decir, le dice, oye, yo soy el que tiene la empresa, yo soy el que genera trabajo, pero tú tienes que hacer esta política para que mi empresa progrese. Porque si no, mi empresa no va a progresar, y si no progresa no hay trabajo, si no hay trabajo hay desempleo, si hay desempleo tú vas a tener el problema porque la gente te va a reclamar. ¿Ya? Entonces, ellos eran los que buscaban, entre comillas, el beneficio para su empresa. Lo cual es lógico. Si ustedes son dueños de algo, obviamente quieren buscar beneficios. ¿Ah? Y se crean lo que son las agrupaciones sindicales. Que primero se crea la Confederación de Trabajadores de Chile, la CETUCH, ¿cierto? Y el objetivo es defender al proletariado urbano, es decir, a los trabajadores urbanos que trabajan en las ciudades, y promover la industrialización, es decir, evitar el abuso de los de arriba. Básicamente eso. Bueno, aquí les dejo una cita de Alessandri y les dejo dos preguntas que me tienen que realizar, ¿ya? Para que la copien bien y lo hagan bien. Dice: he asumido el gobierno de la República en momentos graves y trascendentales. Es indispensable emprender con firmeza y sin vacilaciones la reconstrucción política, económica, financiera, social y moral del país. Para esta empresa necesito la cooperación de los partidos políticos, necesito igualmente la cooperación de los gremios. Pido en consecuencia amparo y ayuda a todos los chilenos sin distinción de clases, credos ni jerarquías. La obra es nacional y debe ser emprendida y realizada por la nación entera. Y aquí va la pregunta. ¿A qué hace referencia Alessandri al sostener que asumía el gobierno del país en momentos graves y trascendentales? Lo acabo de explicar. ¿Qué propuso para enfrentar la situación? ¿Cuál va a ser la solución económica, ¿ya?, y política de orden público que va a implementar Alessandri? Eso lo quiero. Estas dos preguntas quiero que me las manden de aquí al próximo viernes. Dos preguntas cortitas, ¿ya? Que va a ser un porcentaje mínimo, va a valer el 10% de su trabajo final, que es la revista histórica. Por favor, revisen la instrucción de la revista histórica, lo que tienen que hacer, los pasos, di todos los pasos súper claros para que lo hagan y lo puedan revisar. Cualquier cosa o duda, por favor no duden en escribirme a mi Instagram
o escríbeme al WhatsApp. Yo contesto todas las preguntas que se me hagan en la hora que corresponde, que es básicamente entre las 11 y las 4 de la tarde. ¿Ya? De 11 horas a 16 horas respondo todas las preguntas, incluso puedo responder un poquito más tarde. ¿Ya? Pero es el horario que yo tengo fijado para que me hagan todas las preguntas que tengan. Espero que este video les sirva. Y eso, muchos saludos, que estén muy bien, cuídense harto chicos y espero volver a verlos y abrazarlos muy pronto. ¿Eh? Así que eso, un saludo a todos ustedes. Adiós.